Osvaldo, primero que nada, al tema que nos abocó la semana pasada. ¿Qué pasa con los municipios que iban a empezar un juicio, que la provincia, que no nos dan lo que nos corresponde de coparticipación, que queremos un poco más? Al final lograron firmar con más de 300 municipios. ¿Qué pasó y por qué discutían? Yo creo que con los municipios pasa algo como que si uno lee lo que pasa en los medios es una historia y la realidad es otra. La realidad es que tenemos un diálogo muy fructífero, de ida y vuelta, permanente prácticamente con ellos, sin ningún tipo de distinción, porque el entramado, como bien vos lo señalás, es bastante complejo y tenemos relación con todos. Y fruto de ese diálogo, que ya arranca, yo me acuerdo cuando se firmó el Consenso Fiscal Nacional en el año 2017, con la necesidad de replicar la experiencia a nivel de municipios, con una idea de, bueno, darle forma a una serie de acciones que algunas se están haciendo, otras estaría bueno hacer a futuro, profundizarlas o institucionalizarlas. Obviamente la crisis en mayo, la crisis cambiaria, bueno, tasa de interés astronómica y demás, apremió, digamos, las necesidades, y allí, bueno, tomó forma esto de, bueno, hacer un acuerdo en el cual consideremos, por un lado, las cuestiones financieras, de cómo enfrentar esta situación, que sin duda es difícil y particularmente va a ser difícil para los municipios, aportando más dinamismo a algunas herramientas que ya tienen, fundamentalmente de obra pública, es decir, que los municipios no paren la obra pública, y otras más de gestión, como bueno, cómo ellos pueden mejorar la administración tributaria, la administración financiera, la transparencia, bueno, tener una ley de responsabilidad fiscal a nivel municipal, es decir, muchos temas, bajarle los impuestos a la obra pública municipal, que fue una de las ideas de uno de los intendentes, es decir, muchas ideas se plasmaron ahí, y bueno, y como era obvio, si en realidad eran ideas que veníamos hablando, muchas habían surgido de este diálogo, bueno, tuvo esta recepción. Por eso, por ahí surge sorprendente, porque en la pirotecnia, en nivel de los medios, parecía que había una pelea terminal e irreconciliable, pero en la práctica primó lo que en realidad pasa casi a diario, tanto en el Ministerio de Gobierno como el de Finanzas, que es este trabajo conjunto. Osvaldo, ¿es tan grave la situación? Es difícil, preocupante, y yo creo que justifica el trabajar de manera mancomunada. Yo creo que no hay que subestimar el problema. Diría que el primer síntoma así muy concreto para lo que es las finanzas públicas, las empresas y las familias lo están viendo desde hace rato, de mayo, ¿no? Pero este mes de julio fue el primer mes en el que la recaudación creció menos que la inflación. Y nosotros sabemos que tenemos muchos gastos que están atados a inflación, los salarios, las jubilaciones, bueno, la obra pública que se va actualizando según inflación, y los ingresos que crecen menos que la inflación es una tremenda señal que creo que justifica ocuparse, no quedarse brazos cruzados esperando que, bueno, llegue de arriba una solución, no creer que somos una isla porque no lo somos, sino trabajar, redoblar esfuerzos, y este acuerdo es una de las medidas. Osvaldo, ¿cómo se encuentra parada la provincia hoy ante esta crisis? Se encuentra, digamos, como todos saben, en el medio de un plan muy ambicioso de obra pública, que es muy importante mantener en su ritmo, es decir, que no se empiecen a atrasar los pagos, y eso, bueno, sabemos todos los daños que eso genera, ni que hablar si una obra queda a mitad de camino, que es la peor de los escenarios, porque hiciste un gran esfuerzo que no pudiste concretar. Eso se logra gracias a un ahorro, un esfuerzo que hacen todos los cordobeses, un ahorro muy grande, complementado con deuda y una pequeña fracción de fondos que vienen de la Nación. Bueno, lo de la Nación sabemos que cada vez más atrasado, la deuda cada vez más difícil, digamos, de colocar, si bien sigue habiendo algunas fuentes, es mucho más difícil que hace unos meses. Y bueno, y el ahorro es difícil sostenerlo, por esto que te digo, los ingresos caen. No hay riesgo, es decir, vamos a seguir trabajando, pero digo, no podemos ignorar de que estamos en un escenario mucho más difícil que hace unos meses y que va a requerir de redoblar el esfuerzo, y por eso estamos trabajando. Te doy un ejemplo, por ejemplo, bueno, los gasoductos es un tema clave. Ahora, si el municipio no hace la red, mucho no sirve. Entonces, por ejemplo, con el acuerdo preveemos financiamiento para que los municipios hagan esa obra, no posterguen por la crisis porque ahora. Si no pasan la entrada del pueblo y queda ahí, el pueblo digamos, en realidad no llega. Bueno,
Todos son ese tipo de esfuerzos, y por eso valoramos mucho el acuerdo, porque bueno, es una prueba de una gran madurez institucional de Córdoba, de capacidad de diálogo, de gente que visiblemente tiene visiones políticas distintas, que seguro que el año que viene vamos a estar enfrentados, digamos. Lo que pasa es que lo voy a corregir, ministra. Ya estamos en un año electoral, hasta de calendario. Pero porque bueno, yo las escuché, elecciones hablan sí, algunos de marzo, otros de julio, bueno, o marzo o julio, ya estamos en año electoral. Pero bueno, yo creo que es un apresuramiento riesgoso, sobre todo en la situación que tenemos, y lo del acuerdo me parece que muestra una madurez, una, llamémoslo grandeza, tal vez un poco exagerado, pero sí una vocación, digamos, que me parece meritoria, digamos, que Córdoba ha sido capaz de hacer eso. Demuestra que, bueno, más allá de que, como bien vos señalás, algunos pueden ya estar mirando el año que viene, no nos despreocupamos del presente, de las preocupaciones que tiene la gente, la necesidad que tiene la gente. Con respecto a eso, las preocupaciones que tiene la gente, la necesidad que tiene la gente, tuve oportunidad de hablar la semana pasada con el ministro de Gobierno y la verdad que es muy difícil seguir sosteniendo un sistema donde cada vez es más la ayuda que se le tiene que dar a la gente por esta situación. Córdoba tiene esa posibilidad de poder contener, porque el nivel de pobreza, lamentablemente, con esta coyuntura, es muy difícil de bajar, al contrario. Sí, a ver, la apuesta es a generar empleo, ¿no? Sí, sí, nosotros por somos supuesto. convencidos, Pero el tema es el mientras tanto. Sí, por eso, estamos convencidos de que la mejor manera es esa, de darle a la gente que sea ella artífice su progreso a partir de su trabajo, pero somos conscientes de que en una situación como esta, cuando se dispara la inflación, cae la actividad económica, hay más desempleo y demás, el Estado tiene que estar más cerca, y por eso, bueno, se están reforzando distintas acciones, pero sin perder de vista lo otro. Es decir, por eso la obra pública... Que el objetivo principal sea no nos quedemos en la coyuntura, claro, en pensar el que ahora. bueno, con 2 bolsones más vamos a arreglar esto. Lo vamos a hacer, es necesario, no somos necios y entendemos lo que está sufriendo la gente, pero no perdamos vista eso. Por eso la preocupación permanente del gobernador de que la obra pública se haga y de que incluso los municipios que son complementarios la sigan haciendo. Porque uno de los fondos, el Fondo de Desarrollo Urbano, que es el que se agiliza en este acuerdo, apunta a eso, a obras tal vez no tan grandes, no tan espectaculares, pero que también son importantes y que generan empleo, porque mientras tanto hay gente que vive de eso. La semana pasada lo teníamos al intendente de Arroyito y la verdad que hablábamos que es una realidad diferente también la de Arroyito, porque al tener pleno empleo... Cambia drásticamente. Cambia totalmente. Y lo que se está dando hoy a partir de la obra de la Ruta 19, en todo lo que es ese cordón, en Río Primero, en la Francia, donde ya no hay ni habitaciones para alquilar, los pocos hoteles que hay en la zona están todos ocupados, los restaurantes, la gente que hace los menús para los obreros, es como que hay todo un movimiento en función de esa obra pública. Sí. Ahí es cuando entonces decimos la construcción de rama. Claro. Además de la importancia de después tener la ruta. Además de la importancia de la ruta, tanto, que bueno, desde que tengo el programa insisto en esto, porque es una ruta que transito por lo menos una vez por semana, entonces la conozco, además de la importancia, todo lo que conlleva eso. Por eso el tema crucial de que no se detenga. Sí, la nación, ¿está muy atrasada? Está atrasada, en realidad medio lo teníamos previsto, no nos sorprende la situación. Y por eso, bueno, como ustedes ven, se está ejecutando. Hasta ahora, digamos, de todo lo que ustedes ven, digamos, en ejecución, no más del 5% ha sido financiamiento nacional. Hay un atraso grande, pero bueno, lo atribuimos a las dificultades que ellos tienen. Y no va a ser excusa, digamos, esa para no seguir haciéndolo. Sin trabajar, digamos, el tema culpas, responsabilidades y demás, ¿qué le parece a usted como ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba en lo que le erró el gobierno nacional en el tema económico? Porque supuestamente este era el mejor equipo de los 50 años, supuestamente esta gente no sabía mucho de política, pero de economía eran unos aviones. Y bueno, acá estamos.
Sí, es difícil entenderlo, es una pena porque Sí. se perdieron 2 años muy importantes y acá estamos, digamos, ahora remándola. Yo no sé si era que no lo sabían económicamente o tenían las ideas y políticamente no lo supieron manejar. La verdad no entiendo cómo se cometieron tantos errores y se desperdiciaron tantas oportunidades. La primera, bueno, apenas asumió, luego del impactante triunfo que tuvo como elección de mediano término, que fue otra oportunidad que le dio a la población para encauzarlo, y bueno, y tuvo que ser la realidad la que les impusiera, le explicitara los errores en la necesidad de cambio. Hoy ya es mucho más difícil, porque todo se ha complicado más, pero bueno. Y hasta desde el punto de vista político también es más difícil. Digo, porque el capital político no es el mismo, ¿no? Siempre hablan de estos 100 días de luna de miel donde hay que aprovechar y las medidas más antipáticas, digamos, tomarlas en esos 100 días. Bueno, acá no. Sí, a nosotros como oposición nos coloca en una situación delicada porque, bueno, sí. aún admitiendo todos estos errores, digamos, que uno podría reprocharle, bueno, ¿por qué no se hicieron las cosas como se debieron hacer? De todas maneras, nuestra apuesta es que en lo que le queda, en los meses que queda de gobierno, se encauce. Bueno, un tema clave es el presupuesto del año que viene. Estamos trabajando en función de aportar gobernabilidad, ideas y forma de hacerlo lo menos complicado posible y que sea lo más rápido posible la salida de esta situación. Esta situación es complicada la que vemos hoy, fundamentalmente por la altísima tasa de interés que está afectando la cadena de pago, el sector productivo, es decir, la típica mediana empresa de Córdoba que vende a 90 días y paga los insumos de contado, bueno, se hace inviable, digamos, la situación. Con un interés del 80-100% es imposible. Entonces, sostener la cadena de pago se corta, no hay forma. Es un poco lo que le manifiesto yo a mis colegas, sobre todo a los funcionarios nacionales, la urgencia de corregir esto rápido, porque no nos podemos quedar con que, bueno, se paró el dólar y ya... ¿no? Parar el dólar a este costo, a esta tasa de interés... me sacó la idea de la mente, porque ese es el tema. ¿A qué costo paró el dólar? Claro. Sí, por eso digo, por ¿A ahí... qué costo de reservas y a qué costo de tasa de interés estoy parando el dólar? Además, las LEVAX sirvieron en un tiempo con una X cantidad de medidas. Ahora, ya cuando las LEVAX son trillonadas. Claro, sí, monstruo. Ya en diciembre del año pasado decían, bueno, esto se va a tener que terminar pagando con un bono. En diciembre hablaban de que las LEVAX se iban a tener que terminar pagando con un bono por la bola de dinero que se hacía. Estamos en agosto y seguimos con el interés de las LEVAX, lo que nos provoca el interés. Entonces es como que una rueda que evidentemente no le están encontrando la vuelta. No, y mientras tanto se va deteriorando la situación, porque bueno, esta empresa que hablábamos recién, bueno, puede aguantar 1 mes, 2 meses, pero en algún punto esto se quiebra y un síntoma, lo que te decía antes, uno lo empieza a ver en el caso de las finanzas públicas en la recaudación. Cuando la recaudación empieza a letargarse es una evidencia. Tal vez lenta, seguramente la empresa lo vieron primero, la familia lo vieron primero, pero ya lo ve el Estado, y ahí entras en una carrera difícil, porque vos tenés una meta de bajar el déficit, pero si te cae la recaudación es mucho más difícil cumplirla. Sí, además, la verdad que los cordobeses son bastante cumplidores, comparado por ahí con otras provincias y en otras, estadísticamente hablando. Y bueno, los que están en el Estado saben que cuando se llega a este punto es porque ya no se puede. Entonces tampoco la estrategia por ahí sirve de ahorcar más a la gente reclamando ese pago, cuando en realidad uno sabe que si el gas se fue a 4.000 pesos en una familia tipo, cuando antes costaba 700, de algún lado ese dinero para pagar el gas hay que tenerlo por los fríos que está haciendo. Entonces es como que una rueda que la frazada siempre es corta. Muy complicada, sí, muy complicada. Ojalá, digamos, se encauce, ojalá para el bien de todos. ¿Y usted qué cree? Ahora, Osvaldo Giordano, al margen de ser ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, que es contador, que es economista, que entiende de esto, ¿qué cree? ¿Que vamos a ver la luz? ¿Que se van a hacer los cambios?
Sí, lo primero que podemos destacar como positivo es que por primera vez a nivel nacional hay alguien que coordina, digamos, que tiene un poder de decisión. Porque antes estaba muy fragmentado este gabinete. Esto de trabajar en equipo. Sí, era una cosa bastante desordenada. Lo sigue siendo todavía, sí, pero por lo menos hoy hay una cabeza visible. Que hay alguien que tiene el mapa completo de la cosa. Si lo va a lograr o no, no sé. Es decir, va a depender mucho, ¿no?, de la capacidad de encontrar algo que tenga un mínimo de acuerdo como para poder aprobarlo. Pero bueno, creo que es la única que nos queda, ¿no?, para evitar males mayores. ¿Usted hubiera ido al FMI? Yo no le doy tanta importancia al tema, porque en realidad fuimos al FMI por todos los errores que cometimos, y el FMI no nos va a resolver los errores que cometamos, es decir, en realidad es un tema interno nuestro. No, además, desde el punto de vista contable, si se quiere, el FMI era lo más barato contra todos los otros, de manera tal por un sentido práctico, pero sí, no tiene la trascendencia, por ahí se le da, ¿no?, de que vienen a imponer. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros, con o sin FMI, que es esto de que no podemos vivir permanentemente con un tremendo desequilibrio fiscal. Es de sentido común, digamos, lo hace una familia, una empresa, como lo hace el Estado. Así que para que nos diga eso no hace falta el FMI. En una situación donde se nos cerraron, digamos, en realidad externamente se vio de que esto era insostenible, es decir, que esta idea de gradualismo nos llevaba a la nada, es decir, a una crisis, porque el ritmo de reducción del déficit que ellos habían planteado, de los gastos operativos, no compensaba el crecimiento de los intereses. Entonces, lejos de hacerse cada vez más chico, se hacía cada vez más grande, sí, digamos, el problema. Eso es lo que vio los inversores, los que tienen que tomar decisiones, y dijeron, hasta acá llegamos, y eso es lo que hizo explotar la crisis. Ante la crisis, sí, la verdad que entre tener que hacer un ajuste más fuerte, o decir, bueno, tengo este financiamiento a una tasa relativamente baja, es el camino correcto. Ahora, insisto, no nos va a resolver el tema, es decir, por más dólares que ponga el FMI, si no corregimos nosotros el problema, que es el fuerte déficit, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque dentro de un año vamos a estar con el mismo problema, solo con la deuda más grande, porque ahora le vamos a deber también al FMI. Claro. Entonces, yo creo que hay que sacarlo, digamos, como actor fundamental y ponernos nosotros, decir, bueno, además que el acuerdo es bastante amplio, en el sentido de decir, lo que nos han dicho es, muchachos, bajen el déficit. Sí. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? Eso está bueno porque da flexibilidad y uno puede, de una manera más estratégica, más inteligente, decir, mira, acá hay cosas que se pueden hacer rápido, de cortar gasto improductivo, injusto, que se apropian las clases altas, y no pensar que el ajuste tiene que ser agravándole más la situación a los más vulnerables. La última pregunta. ¿Cómo se para Córdoba? Porque Córdoba en esta situación está bien, tiene Arcor, tiene Aceitera General de esa, pero en realidad Córdoba tiene más de 800.000 personas que dependen de las pymes. Emprendedores, micro empresas y pymes. Digo, está bien, tenemos monstruos, gracias a Dios, pero después tenemos las automotrices, pero después tenemos 800.000 personas en la provincia que dependen directamente de las pymes. ¿Cómo se para ante esta realidad con una cadena de pagos que está, no quiero decir quebrada, pero... Esa es nuestra preocupación y nuestra ocupación, digamos, en el sentido de que sabemos que estas grandes empresas consiguen mejor financiamiento que la provincia, que el país. Es decir, en el mercado internacional tienen tasas incluso más bajas que el Estado argentino. Sí. De manera que ahí no está el principal problema. El primer problema está en todo este entramado que es decisivo, porque la cantidad de empleo que genera, la cantidad de gente que depende de eso es fundamental. Sobre eso, obviamente el gobierno no tiene todas las herramientas para solucionar, por ejemplo en el tema del crédito, pero sí el Banco de Córdoba, tiene la instrucción de ir supliendo fuentes de financiamiento que se han estado cayendo. En el tema tributario, Córdoba ha sido la que ha cumplido estrictamente con la reducción de impuestos prevista en el consenso fiscal,
y mantener la obra pública, porque uno piensa, bueno, son las grandes empresas, pero hay un montón, como bien vos lo señalabas, de Seguro. pequeñas empresas en el entramado. Sí, el que vende, el que está en el pueblo y vende el cemento, el que vende el alimento, el hotel, que le dan los servicios a los que trabajan y demás. Y las pequeñas obras, por ejemplo, estas de los municipios, que son en general empresas pequeñas las que hacen estas obras más reducidas. Bueno, son cosas que nos están preocupando. Pero es trabajar internamente, un poco hacer más de lo mismo de lo que se venía haciendo y bueno, y aportarle al gobierno nacional todo lo que necesite para que lo encauce, porque obviamente si el gobierno nacional le sigue agarrando va a ser difícil internamente no sufrir las consecuencias. Me la deja picando, ya se nos fue el tiempo, pero el gobierno nacional es receptivo. Por lo menos, digamos, bueno, hicieron un planteo, estamos trabajando en una respuesta, esperemos que sí, no te podría asegurar, porque hay algunos, y con razón puede pensar, mira, en realidad esto es un escenario, están fabulando, pero en realidad lo que no quieren acordar y prefieren ir sin presupuesto y demás. Quiero pensar de que no nos han hecho perder el tiempo, que estamos trabajando, y ojalá se concrete. Muchísimas gracias, ministro, y bueno, y ojalá que de lo que no depende de nosotros, los cordobeses, ni de ustedes, el gobierno de Córdoba, se pueda encaminar algo, porque bueno, usted lo dijo recién, no somos una isla, no tenemos moneda propia, no somos independientes, no dependemos en muchas cosas de decisiones que no nos corresponden, entonces estamos atados a eso. Muchas gracias y esperemos que la situación cambie y que ese entramado pequeño, que es el que en realidad sostiene la economía, pueda reacomodarse y seguir funcionando. No, gracias por la invitación. Ojalá la próxima invitación ya podamos estar hablando de que esto sea realidad. Ojalá que sí.